Con ustedes, Juancho, tu HSQ, y el día de hoy vamos a hablar del PRAS, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, es decir, el programa que tenemos actual para la COVID-19. Tenemos que es la flexibilización en relación al aislamiento obligatorio que teníamos y la apertura social y económica en todo el territorio nacional, o sea, en eso es que estamos hace más de 6 semanas. Y es de estar en la forma de confinamiento obligatorio a el aislamiento selectivo de los casos y de los casos confirmados y de los contactos. 1. 2. ¿Cuál es el objetivo del PRAS? Disminuir la tasa de contagio de la COVID-19 rompiendo la cadena de transmisión. 2. Mantener a Colombia en apertura social y económica para que todos realicemos nuestras actividades de trabajo, ¿sí? Y pues de la vida cotidiana. Conceptos básicos: la COVID-19 pues es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Sabemos que es fiebre más uno de los siguientes: tos seca, dolor de garganta o síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea. Evitar, ¿cómo lo evitamos? Entonces tenemos acciones de prevención: lavado de manos cada 3 horas en nuestro trabajo, cuando las veamos sucias o que tengamos contacto con secreciones, es decir, después de ir al baño o antes de consumir alimentos. Acciones de detección de contagio: entonces las llamadas, oiga, tengo síntomas, van a la casa y le toman la prueba. El hisopado, generalmente nasofaringeo, o sea, el copito por la nariz, o en los niños el orofaringeo, por la lengüita adentro, les hacen con un escobillón un barrido y esa es el orofaringeo, por la boquita, a los niños, que es más fácil. Tenemos pruebas, entonces tenemos la prueba PCR o prueba molecular, diagnóstica de esta infección activa, si lo tengo en este momento sí o no. Tengo una prueba de antígenos, que es fragmentos de proteínas del virus en el cuerpo humano, y las serológicas, que es cómo se mide, digamos, la parte inmunológica, ¿cierto?, del cuerpo, y se puede llegar a establecer la infección como tal después de contacto después de la infección, o sea, 10 a 14 días después de que, digamos, yo tuve los síntomas. Tipos de casos: caso confirmado a través de pruebas de laboratorio, listo, PCR positivo, salió positivo para SARS-CoV-2, es positivo, caso confirmado. Caso sospechoso: entonces tiene síntomas, tuvo contacto con una persona que salió positiva para SARS-CoV-2 y, síntomas, y que tuvo caso confirmado con una persona positiva para COVID. Ese es el caso sospechoso. Ahora el caso probable: entonces tuvo contacto, puede que tenga síntomas o no, y por X o Y razón no se le pudo hacer la prueba o se le hizo la prueba y salió indeterminada. Cuarto, aislamiento selectivo sostenible, 14. Clave: 14. ¿Cuántos días? 14 días. Aislamiento selectivo sostenible, 14 días. 14. Yo les voy a preguntar al caso confirmado y a los contactos que tuvo esa persona, 14 días. ¿Por qué? Porque generalmente después de 10 días ya no somos infectantes y somos positivos para COVID con otras personas. Ya se pierde, digamos, la capacidad de contagio como tal de la enfermedad. ¿Qué es un contacto? Pues cualquier persona que ha estado expuesta a un caso en su periodo infeccioso. Clave: ellos preguntan, los rastreadores, cuando uno llama a la Secretaría de Salud en la CPS, que hay que decir 2 días antes de que iniciaron los síntomas. Yo inicié síntomas el viernes, ellos sí empiezan: ¿con qué personas tuvo contacto el miércoles? No, con un vecino, con mi primo, con sin tapabocas. 2 días antes, clave, 2 días antes. Hay 3 contactos: contacto físico, entonces corona pari, me fui donde mi abuelita, le di un besito, el abrazo con mi mamá, contacto físico. Contacto cercano: los que conviven conmigo, yo convivo con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, esos son contactos cercanos. O invité a un amigo, todos estamos sin tapabocas, almorzamos, evidentemente a menos de 2 metros, más de 15 minutos, mi amigo Ikea, como contacto cercano. Contacto próximo: en la oficina somos 20, uno salió positivo, pero todos estamos con tapabocas, más de 2 metros, y compartimos más de 2 horas en el espacio. Contacto próximo. Cuarto, aislamiento selectivo sostenible, 14 días. Al caso confirmado y a los contactos, 14 días. Quinto, ¿cómo se ejecuta el PRAS? Pruebas, pues llama PRAS, prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.
pruebas, pues realizar pruebas masivas de tamizaje o a los que tienen síntomas. Rastreo, rastrear a los contactos de los que ya fueron positivos y tuvieron contacto, entonces llaman, oiga, ¿con quién estuvo? Con tal, 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 y los contactan y miran si tienen síntomas o no, y les dicen, oiga, tal persona salió positiva para SARS-CoV-2, tienes que guardarte 14 días en tu casa, en tu domicilio. Aislamiento selectivo sostenible, ya lo miramos, 14 días, 14 días. ¿A quiénes se les realiza la prueba? Entonces, a los sospechosos y a los casos probables. Hospitalizados con síntomas respiratorios, ¿cierto? Urgencias y que llegan con síntomas respiratorios. Personas, y a los que llaman obviamente a decir que tienen síntomas, obviamente se les hace la prueba. Personas en grupos vulnerables, en las cárceles, vulnerable. Hogar geriátrico, nuestros abuelitos, obviamente, que les da más fuerte el SARS-CoV-2, ¿cierto? Al personal de salud, obviamente, a los vigilantes, a la fuerza pública, a las policías que pues están todo el día afuera, pues en la calle, en contacto con toda la gente, y a los contactos cercanos con esas personas que salieron positivas para SARS-CoV-2. Sexto, ¿cómo se ejecuta el rastreo? Entonces, para detectar los potenciales casos que tuvieran contacto con un caso positivo para COVID, que es el CCNR, Contact Center Nacional de Rastreo. Las personas rastreadoras que llaman y dicen con quién estuvo, por qué, dónde estuvo, toca llamar a su jefe inmediato, decirle que usted estuvo con tal persona, con o sin tapabocas, y esas personas entran como contactos. Se dice que en promedio son 20 personas por cada persona que está con sospecha como tal para COVID. 20 personas. Hay un riesgo, las personas de riesgo alto, diabéticas, hipertensas, con enfermedades cardiovasculares y que, digamos, estaban sin tapabocas, a menos de 2 metros y pues que compartieron ese espacio por más de 15 minutos. Esos son de alto riesgo. Los de riesgo medio son que estuvieron por más de 2 horas, pero con tapabocas, digamos, en el trabajo. 6 horas, entonces 2 horas más de 2 horas, pues ahí ya se aplica. Riesgo medio. Riesgo bajo. Yo voy a mi oficina 2 veces en la semana. Hay uno positivo de 20, pero yo fui, no estuvo con él, me puse mi tapabocas, riesgo bajo. Ahora, rastreo presencial en campo. Esto lo aplican para los departamentos y los municipios lejanos, no en todo lado, pues hay sistemas pues tecnológicos muy buenos de salud, hay municipios, hay resguardos indígenas, hay comunidad campesina, donde no hay acceso como tal ni a los servicios de salud ni a sistemas pues tecnológicos. Allá donde no hay acceso ni de teléfono, se hacen visitas para búsquedas activas de casos. Eso también sale pues de las secretarías municipales, pues como tal de cada departamento. Séptimo, ejecución del aislamiento selectivo sostenible. 14 días. Entonces, garantiza la sostenibilidad. Es decir, digamos, Cúcuta, encontraron en un barrio 20 extranjeros, digamos, procedentes de Venezuela. Hay tamizaje. A esos 20 salieron 5 positivos para SARS-CoV-2. Toca dejarlos en un sitio y garantizarles la estadía, es decir, que estén en un espacio decente, que se les brinde agua potable, sus tapabocas y que se queden ahí. ¿Por qué? Porque si se van para todo Cúcuta, pues es como complejo saber dónde están y con qué personas tuvieron contacto. Entonces esos son sistemas de vigilancia, ¿cierto? Epidemiológica, y hay que dejarlos y brindarles el mínimo de herramientas para que ellos pues puedan estar sus 14 días en aislamiento, y eso se hace y se aplica por parte de las secretarías de salud. 2. Seguimiento permanente, pues obviamente el PMU, el Puesto de Mando Unificado, con Cruz Roja, secretarías de Bienestar Social, Defensa Civil, hacen rastreo y hacen visitas también de forma aleatoria. Tercero, red de apoyo al cumplimiento de aislamiento, es decir, eso aplica para líderes naturales, el líder de la Junta de Acción Comunal, entonces está pendiente cuántos casos hubo, tal persona sufre de POC, tiene tantos medicamentos, entonces él está como con síntomas de gripa y de una vez ellos saben manejar su gente, canales de comunicación, enfermeras, los promotores de salud en los pueblos, ellos son los que también se les recarga un poquito este sistema para que lo puedan aplicar. Octavo, ¿cómo se pone en marcha el PRAS? Entonces tenemos arriba alcaldía y gobernación, tenemos al lado
digamos, derecho, el PMU, entonces policía, defensa civil, Cruz Roja, secretarías de bienestar social. Y al otro lado entonces ya tenemos el líder como tal del PRAS, que es el sistema ya organizativo, operativo, complejo, el líder en PRAS, en el programa, y se desprenden tres: el coordinador de pruebas, ¿sí?, que generalmente es epidemiólogo, pues, de salud pública. Está el de rastreo, que es el que hace el monitoreo como tal de llamadas, oiga, cómo siguió, que cumplan el aislamiento, obviamente, en sus casas. Y está el del aislamiento, que es una persona que trabaja en temas de integración social y trabaja con el PMU, Cruz Roja y Defensa Civil de forma mancomunada. Lo último, metas. Entonces, las metas tenemos las pruebas. Entonces, solicitud de la prueba y que me vayan a hacer la prueba, la entidad promotora de salud o salud pública deben de por lo menos gastar menos de 48 horas. Toma de la muestra y entrega del resultado, menos de 92 horas, o sea, casi 4 días. O sea, ¿cuánto dura el promedio del proceso? 6 días. Oiga, tengo tal síntoma, ¿qué hago? Listo, ya le vamos a mandar un médico, alguien de Secretaría, Cruz Roja, EPS, para que vaya y le tome la muestra. Se tomó la muestra, cadena frío, llegó al laboratorio, se procesó y el resultado es positivo o negativo, 6 días. Ese último proceso dura 4 días. Rastreo, casos rastreados en campo, igual o mayor al 70%. Contactos identificados mediante rastreo en menos de 24 horas, igual o superior al 70%. Y finalizando, aislamiento selectivo sostenible, casos en aislamiento, o sea, que se llaman, oiga, sí, que estén en casa, aislamiento completo más del 75% y contactos en aislamiento más del 50% de los contactos. Ese es el PRAS. Cualquier duda me comunican. Unidos podemos, se me cuidan, mis HSIQ, los quiero mucho, chao.